Te quiero dar la bienvenida, doctor David Alejandro Mendoza Hernández, especialista en alergia e inmunología clínica del Centro Médico ABC. Ay, con este tema que ahorita todo el mundo está mocoso, si lo puedo decir así, querido David, alergias de invierno, que además de todo lo que hay con los virus e influenza, pero hay alergia, o sea que nada más estás como con escurrimiento, ¿no? Gracias por Exacto. acompañarnos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme este espacio de compartir un poquito de lo que más nos gusta en tu programa y con tu público. Y Gracias. obviamente es un tema muy, muy, muy importante la parte de las alergias. Para Ujú. nosotros, en esta época invernal, pues lo que vamos a ver es justo lo que nos platicabas, síntomas respiratorios que se pueden confundir fácilmente con un proceso infeccioso. Sí. Escurrimiento nasal, congestión nasal, estornudos, muchas veces nos puede incluso dar un poquito de dolor de cabeza y tos. Esta tos que pues ya cualquiera que tenga tos prácticamente nos dicen está infectado y no necesariamente ocurre eso, suele ser por un proceso alérgico en un gran porcentaje de la población. Por poner un A ejemplo, ver. eh, tanto en niños como en adultos, hablamos de que 4 de cada 10 es Mm. probable que tenga una alergia Y y no no una lo sepa. infección. Que aquí es bien No. importante, David, qué bueno que lo estás comentando, porque hay gente que sin ir al médico, sin prescripción médica, si le sobró por ahí algún antibiótico y que ni siquiera, tal vez, ni siquiera es una infección bacteriana, empiezan a tomarse, autoprescribirse, ¿no? Medicamentos que pues no les va a resolver. Claro, eso para nosotros es como cosas de las que no queremos que sucedan, Así es. porque esta automedicación lo que genera es resistencia bacteriana. Ujú. Ahorita lo que estamos viendo es que la gran mayoría de las infecciones, y no es que el 90% de las Sí. infecciones están asociadas a virus, Ujú. son muy pocas las que realmente requieren antibióticos. Y es muy importante para nosotros porque en los pacientes que tienen alergia, pero que nunca han recibido tratamiento o control para su alergia, Ujú. van a tener procesos infecciosos más graves o más frecuentes. Entonces es ahí donde nosotros queremos entrar en esta parte de hacerles hincapié en que si Sí, saben que hay síntomas de alergia, los tratemos para que podamos prevenir procesos infecciosos que se graves. compliquen. Que aquí es bien importante también, porque así como la gente se toma antibióticos y tal vez es una infección viral, que no les va a servir. O sea, no todas las cuestiones de infección en las vías respiratorias, hablando de las vías respiratorias, se Ujú. resuelven con antibiótico. Hay bacterias y hay virus y hay alergias. Entonces, esto debe ser adecuado y debe ser prescrito por un médico y checado por un médico. No podemos jugarle porque sí estamos poniendo en riesgo que se complique algo con esta resistencia bacteriana o que no estamos atendiendo un virus o, como dices, si no ataco esta alergia y no hago algo con mi sistema inmune, pues se puede complicar, ¿no? Sí, sí, y es lo que estamos viendo, por ejemplo, más en el grupo de pediatría, de Sí. hospitales llenos de procesos Ay, infecciosos sí. que podrían haber sido una gripa y Ujú. que se complicaron con una neumonía. No, no. Sobre todo en esta época de invierno, lo que vemos son alergias dentro de casa. A veces salimos menos Ujú. por el frío o por los Sí. cambios de temperatura y ahí es donde nos exponemos a los componentes alergénicos que están dentro de casa. Suelen ser principalmente lo que conocemos como los ácaros, comúnmente lo vemos como el ácaro del polvo, soy Sí. alérgico al polvo, o a lo que son La- los hongos de la humedad, Ujú. como que esta parte donde en las casas hay mayor humedad, nos quedamos más tiempo en casa, entonces tenemos más exposición a estos alérgenos. Y también el epitelio de las mascotas, Sí, el tejido, digamos el la pielecita, pelo, ¿no? Ujú. la saliva, el pelaje de los animales, perros, gatos, cualquier otra mascota que podamos tener que tenga pelo, pues si somos Sí. alérgicos a esta mascota en particular, durante el invierno dentro de casa es cuando se disparan nuestros síntomas. Y ¿Cómo el que más saber? nos... Eso es algo bien importante, David. ¿Cómo saber qué es una alergia? Y, o sea, ¿cuál es la sintomatología específica de una alergia, a diferencia tal vez de una infección viral? Perfecto, lo más importante aquí va a ser la fiebre. Si yo tengo síntomas que se parecen a una gripa
Ujú, pero no he tenido fiebre, febrícula 37,7, 37,8 para arriba, ujú. me podría dar el indicativo de que estoy ante un proceso infeccioso. Otro muy importante es el contacto. Si convivo con alguien que está enfermo Sí, y a los días empiezo con síntomas, pues ya. lo más común es que sea por un proceso de contagio. Ok. La convivencia hace que nosotros nos estemos contagiando y ya en ese ínter empezamos a lo mejor con síntomas leves, un par de días, 1 o 2 días y después presenta la fiebre o brinca la fiebre. Ok, Pero cuando es una alergia, 37,7. Perdón, nada más para hacer resumen. Si es arriba de 37,7 y estuve con alguien ya con un diagnóstico de una gripe o un virus o lo que sea, entonces ya lo presiento. lo podríamos decir como ya tengo febrícula, Y, estoy a ujú. nada de que sea fiebre, que normalmente es 38 para arriba para decir fiebre, pero uno entiende que su cuerpo ya no se siente normal, ¿no? Que me siento como si me fuera a enfermar, Sí. etcétera. Cuando es alergia es algo muy característico que suele ser como en periodos del día muy claros. Ujú. Empiezo con mis síntomas muy temprano en la mañana, cuando me despierto, tengo Ah, mucho escurrimiento, sí. tengo mucha tos, tengo mucha flema. En el transcurso del día salgo de casa, voy al trabajo y empiezan a disminuir estos síntomas y regresando en la noche, cuando cambia la temperatura, hace más frío, ahí es donde vuelvo a presentar estos síntomas de escurrimiento, estornudo, congestión, como que nos da una pauta y normalmente se autolimitan, lo consideramos no tan grave, aunque afecta mucho la calidad de No, vida, bueno. Pero eso es algo pero importante, David, que ese pero, ¿cómo lo paro y cómo lo detengo para que esto no continúe? Y al haber inflamación y mi sistema inmune ahí como muy sensible, que no se complique ya con una infección. Vamos a una pausa y regresamos contigo, querido David Alejandro Mendoza Hernández, y con ustedes, amigos, volvemos. Estoy platicando con el doctor David Alejandro Mendoza Hernández, especialista en alergias, alergólogo e inmunólogo clínico del Centro Médico ABC, acerca de estas alergias de invierno. Y David, que estábamos comentando acerca de esta sintomatología, que sí hay pues esta sensación como si estuviéramos agripados, pero que inicia cuando, principalmente en las mañanas, cuando despierto, cuando estamos como más expuestos a los alergenos que puede ser desde el pelo del gato, o el polvo, o el moho, etcétera, etcétera, y que con el invierno, ¿por qué se agudiza? claro, los cambios de temperatura justo hacen eso. Normalmente estamos en casa y estos alergenos se concentran dentro de casa y esa exposición es por tiempo prolongado en concentraciones altas. Ujú. Entonces, por eso vemos que en esta época de invierno es cuando más se agudizan estos síntomas y es cuando tenemos más exposición a procesos infecciosos virales y en ese sentido es cuando vemos como acúmulo de proceso infeccioso Sí. más alergia No, o bueno, una infección más grave en un paciente alérgico. sí. Entonces, Hay, prácticamente, sí. Hay dime, posibilidad dime. de que puedas nunca haber presentado alergia y que tal vez, como dices, hay mayor cantidad de estos alergenos y dices, ahora estoy empezando con una sensación de alergia. Sí, de hecho es muy común. A nosotros siempre nos preguntan en consulta, ¿por qué me volví alérgico de adulto y no de joven? ¿No? Ujú. ¿Por qué de niño nunca tuve alergias y ahora sí las tengo? La respuesta a esta pregunta es que nuestro sistema inmunológico está reconociendo constantemente estos alergenos. Ya. Puede haber algo que rompa mi barrera, un proceso infeccioso a nivel de la mucosa respiratoria, y entonces la exposición a estos alergenos hace que mi sistema inmune lo ataque, lo conozca como algo alérgico, y a partir de esto, una vez que me vuelva a exponer y cuantas veces me vuelva a exponer, voy a generar una respuesta alérgica que va a dar síntomas. Y esos síntomas pueden ser tan leve como una rinitis alérgica Ujú. o tan grave como un asma, que es lo que normalmente asociamos con alergias graves que nos llevan No, al no, no. hospital, crisis ¿Qué? No, asmáticas. que eso es lo que no queremos, que se vaya complicando y que sea un momento en donde cierras donde sientes que se cierra El para, bronquios. ¿no? Tus bronquios. Ahora, ¿qué hacemos para evitar o tratar nuestras alergias, David?
eso es a veces lo vemos desde el punto de vista de que podría ser muy simple. Lo primero que nada es identificarlas, ¿no? Claro. A mí les recomiendo a mí me interesa saber a qué estás exponiéndote que te causa toda esta inflamación y estos síntomas. Ujú. Entonces necesito evaluarte para poder hacer una prueba en la piel específicamente de los alérgenos en el ambiente. En invierno, pues los que están dentro de casa, y en las otras temporadas, las que están en los pólenes, árboles, Sí, pastos, malezas, etcétera. Y una vez que lo identifique, puedo darte una vacuna que se llaman las vacunas antialérgicas, lo conocemos como inmunoterapia, pero en realidad lo que hace es reeducar a tu sistema inmune a que no lo reconozca como algo malo. alérgico. Ujú. Exacto, y entonces lo conoce como algo normal con lo que convivimos todos los días, pero no inflama y no da síntomas. Y en el Inter siempre damos un tratamiento farmacológico para corregir toda esta inflamación que a veces llevamos años sin darnos cuenta que Sí. somos alérgicos, 2, 3, 5 años. Y eso es lo que cambia la calidad de vida. Entonces, una vez que empezamos el tratamiento farmacológico, más las vacunas que reeducan a nuestro sistema de defensas, ya tenemos como una gran ventaja para corregir y mejorar la calidad de vida. Y en los que tenemos rinitis, si ¿Qué es empezamos este con este escurrimiento tratamiento, nasal? Ujú. el escurrimiento nasal, la congestión, los estornudos, Sí, si damos un tratamiento específico para esto, podemos prevenir con este tratamiento que nunca se complique con un asma. con una Que infección. no exacto, Ujú. o que una infección sea realmente una infección, dure 2, 3 días, mi sistema inmune lo elimine y no me pase 2 o 3 semanas con tos, con dificultad para subir las escaleras, Ay, ¿no? no, no, Siento que no. me toco, que me falta el aire, caminar, pasear al perro. A veces no lo notamos, es algo sutil, pero cuando no lo tienes es muy evidente. De repente dices, ¿cómo viví tanto tiempo así? Es que ese es un Exacto. tema, lo normalizamos y no es normal vivir con mocos, con escurrimiento nasal, con ojos llorosos, con comezón, ¿no? En los ojos luego tenemos como comezón en la parte de los párpados. Es Sí. importante acudir con un especialista y para que vean cómo puede cambiar nuestra calidad de vida. Doctor David Alejandro, te agradezco muchísimo. Para la gente que quiera información, pues es el doctor David Alejandro Mendoza Hernández, especialista en alergia e inmunología clínica del Centro Médico ABC aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, querido David Alejandro, y gracias a ustedes. Y por favor, acudan a su médico. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.